The first word of this prayer is Sangye. La primera palabra de esta oración es Sangye. Sangye is the Tibetan word for Buddha. El Sangye es la palabra que utiliza en tibetano para el Buda. Sang means one who has done all the purifications. San es una persona que ha hecho todas las purificaciones. And Gye is the one who has got all of the virtues collected of merits. Gye es la persona que ha recolectado todos los méritos. And also in this prayer, it says the practice of giving and other perfections. Entonces también en esta oración se incluye todas las prácticas de las perfecciones, como dar. But usually if you were doing in Tibetan, you would say by merit not of giving, by merit of listening to the teachings, or by merit of giving the teachings, may I get enlightened. Say that again. Say that again. There's one verse where it says, by the virtue of giving, yeah, and of the perfections, yes. Usually they would substitute in a teaching, yes, by the virtue of listening sí. to the teachings. Sí. Entonces en la oración hay uno de los versos que dice por la virtud de mi caridad o generosidad y otras perfecciones, entonces voy a escuchar las enseñanzas. Pero entonces aquí, cuando estáis escuchando enseñanzas, es por la virtud de escuchar las enseñanzas, ¿sabes? Lo podéis cambiar en vez de en virtud de dar. Tengo que deciros que llevo viviendo en el extranjero 50 años de mi vida y mi español se me ha olvidado. What's he telling you? Entonces, si a veces os meto alguna en inglés, pues... Bueno, te ayudamos. I can say that my Spanish is not perfect. Okay, yeah. Okay, so, well, no, we'll leave the prayers at that for now. It's good enough, huh? Yeah. Good enough. I really mean it when I say I don't have anything planned to give a talk. Cuando digo que no he planeado nada para dar esta charla, es verdad, creerme, no he preparado nada. I have scribbled on one piece of paper when I gave a talk about Lama Yeshe Big Love, about all the life with him. Sí, he preparado cosas en unas notas sobre el Big Love de Lama Yeshe y entonces esto lo he escrito aquí. La tengo aquí como referencia. And today I scribbled also some things of Lama Zopa. Y hoy he hecho algunas notas sobre Lama Zopa Rimpoché. Mostly interactions that I had with him, which are always teachings. Siempre relaciones que he tenido directas con él, que en cualquier caso eran siempre enseñanzas. So this talk is basically because we lost our Lama, we lost Lama Zopa recently, yeah? Entonces esta charla es principalmente porque hemos perdido a nuestro Lama, a Lama Zopa Rimpoché. Which is a big deal. que es algo bastante fuerte. I don't know, with 150 centers in FPMT, I hope it survives well without too many differences, you know? Sí, entonces lo que espero es que 150 centros o más que hay en la FPMT que se sigan manteniendo sin la conexión de Lama Zopa. Es mi oración, es mi deseo. Because there's no one replacing him in the lineage, you know? Sí, porque no hay nadie que lo pueda reemplazar en el linaje que tenemos. Which is too bad. Que no es muy no es lo mejor. Because they sent an announcement, FPMT, you know, that the board of FPMT, they had discussions in January with Rinpoche and with Lama Zopa. Yes. That there can be no succession really. Yes. There's none ready. Yes. But somehow that makes me even more doubtful. Yeah. Because what are they going to discuss? It's difficult without one person. Sí. Entonces, parece ser que el board de directos, la junta de directores de la FPMT, el comité tuvieron una reunión recientemente en enero con Lama Zopa sobre la sucesión
cómo sería, y entonces parece ser que se eligió que no hubiera ningún sucesor en particular. Entonces es un poco la dinámica que tenemos ahora, es la del grupo de los directores de la FPPT. It used to be if there was some problem, they go to Lama Zopa, Sí. and he makes divination more. Sí, sí. Porque antes la práctica era cualquier problema que había, pues se iba directamente a Lama Zopa hacía una adivinación y entonces pues con eso funcionábamos. I was never absolutely comfortable with everything being done with the dice, you know. Yo personalmente, dice Jimmy, no estaba yo muy a gusto con que todo se moviera a través de las adivinaciones con un dado, con los dados. I'll explain now a little bit, which will make that more Y clear. lo explicaré esto con la charla y quedará un poquito más claro. So Lama Zopa is our guru, our lama. We lost the lama. So we, Lama Zopa, hemos perdido al guru, que hemos perdido al lama. And a lot of people in the West, which is correct, actually have some doubts about gurus and things like that, you know. Sí, en Occidente normalmente los occidentales podemos tener dudas sobre los gurus. ¿No? Es una cosa que es normal, que tener dudas sobre los gurus. Someone comes into the Dharma and they have a very clear analytical mind. They want to meditate and everybody, guru, guru, guru. They go, you know. Si alguien que viene, por ejemplo, se acerca al Dharma y tiene una mente analítica como es la occidental y de repente ve todo este tipo de devoción hacia el guru, pues se puede a lo mejor echar un poco para atrás. And it's correct to check. Sí, y esto es correcto. De hecho, es una manera correcta de acercarse al Dharma. Many of us, including myself, one of the big attractions to Buddhism is when the Buddha said, don't believe me because you honor me, test my teachings like gold. Sí. Una de las atracciones del budismo, y es una de las cosas que me atrajo a mí principalmente, dice Jimmy, dice que el Buda explicó, no me creáis, no tengáis devoción para mí porque soy un Buda, sino que ver lo que enseño y probarlo como si fuera, como si se tratara de probar si es oro puro o no. Like if you had some gold, you go to the goldsmith and he will check with acid, he will scrape, he checks well if this is pure. Sí, como si fuéramos a un joyero y le queremos vender una joya de oro y entonces el joyero la va a probar con ácidos y de la manera que lo pruebe para ver si es realmente oro verdadero y los quilates que tiene, etc. And Lama, you said the same thing. He used to say, you check up, dear, you check up. Don't believe, you check up. Sí, Lama Yeshe utilizaba mucho la palabra check up, que quiere decir, probarlo a ver si es verdad lo que digo o no. And someone would say, I don't believe in rebirth. He'd say, well, you check up what you believe. Sí, entonces si alguien, por ejemplo, le decía a Lama, yo no creo en la reencarnación, y entonces Lama le decía, bueno, pues entonces chequea a ver, mira a ver lo que tú crees, en lo que tú crees, ¿no? When we meet the Dharma, people think when they meet the Dharma, they have like some kind of blank slate. They're open to anything. Sí, No preconceptions. You can just hear it, you know. yeah. What you say, that's the way people come? Yeah, that's what they think like that, but Yeah. they don't Sí, come sí, that sí, way. yeah. So, cuando la gente se acerca al Dharma, piensa que viene completamente sin ninguna otra información, como si fuera una página en blanco, pero no es así, nunca es así. Cuando venimos al Dharma venimos ya con una información, cargados de cierta información. Because when people like us Westerners, when we meet the Dharma, we have big preconceptions. Sí, porque, por ejemplo, personas como los occidentales, como nosotros, cuando nos encontramos con el Dharma, nos hemos encontrado con el Dharma, pero estamos llenos de preconcepciones sobre infinidad de cosas. We have a world view. Tenemos una visión, tenemos una visión del mundo ya creada por nosotros. That was created by Judeo-Christianity, Sí.
Greek Yeah. mythology, philosophy, Yeah. and science. Sí, es unas preconcepciones que tenemos debido a la cultura que tenemos de una cultura judeocristiana, una cultura, una mitología de la mitología griega, que es parte de nuestra civilización, y luego también tenemos lo que está el último departamento, que es la ciencia, ¿no? Toda la información que nos viene con la ciencia en el siglo XX y XXI. Even if you're not a Christian, you're not a Jew, you don't know anything about Greek mythologies or science, you still are preconditioned by the Sí, language and the incluso culture. si no eres cristiano, no eres judío, o incluso si no sabes la mitología griega, de hecho hay estas preconcepciones que están ya en la cultura de tu mente. And so, there's going to be, well, we'll start out with the lamas, our gurus. So we have Lama Zopa Rimpoché, and people like me, myself, and Antonio, we got a package deal. With Lama Zopa Yeah. come Lama Yeshe, Yeah. with Lama Yeshe comes Lama Zopa. Entonces, estamos hablando, la charla es sobre el Lama Zopa, pero en realidad estamos hablando de Lama Yeshe y Lama Zopa, porque personas como nosotros, lo que nos encontramos fue un package, un paquete en el cual teníamos a un lama, pero a la vez teníamos dos. Escuchábamos al lama, pero teníamos dos. And we used to say it was like the good cop and the bad cop. Sí, sí, entonces es como lo que a veces se habla en las películas del buen policía y el mal policía, pues así era un poco la dinámica que los occidentales, los estudiantes teníamos de Lama Yeshe y Lama Zopa. It's very auspicious that I'm here with Antonio for this. We were at the same first course. We first met Lama Zopa, Lama Yeshe same time, 1974. So, es muy auspicioso que Antonio esté traduciendo, porque nos encontramos en el 74 en Copán, entonces tenemos unas vivencias muy parecidas. So we had Lama Zopa Rimpoché teaching. He taught for weeks about the hell realms. He taught for weeks about attachment is negative. He taught for weeks about the 8 worldly dharmas. Entonces teníamos a Lama Zopa dando enseñanzas por semanas enteras, día tras día, hablando sobre los infiernos, hablando sobre los peligros del apego y hablando sobre los 8 dharmas mundanales. And he taught for those weeks about how the great Atisha, who brought Dharma to Tibet, Y nos comentaba cómo todas estas enseñanzas llegaron a Tibet a través del Gran Atisha. that Atisha, he lived in a palace with 100,000 swimming pools. Y que Atisha vivía en un palacio con 100 piscinas. 100,000. 100.000. 100,000. So you get that, and you come new in the Dharma, and you go, and Lama Zopa sometimes it was almost too much, you know. It's like Cuando uno llega nuevo al Dharma y escucha estas historias, entonces nuestra mente occidental ¿está de broma o? so after that, after being teaching about attachment is bad, attachment is bad, attachment is bad, okay. Then the first time we meet Lama Yeshe, he runs into this big tent with 250 people, including us. So, estamos escuchando a Lama Zopa hablando sobre lo malo que es el apego, etcétera, etcétera, y de repente, después de semanas de escuchar a Lama Zopa, bueno, después de algunos días de escuchar a Lama Zopa, llega Lama Yeshe, irrumpe en la tienda con toda su energía. And the first thing he says, who says attachment is all bad? Y lo primero que dice, ¿quién os ha dicho que el apego es malo? Who says? You know? And he just turned the thing, and of course Lama Yeshe is exactly telling Lama Zopa what to teach. It's not, you know. Entonces, no es que Lama Yeshe no sabía lo que estaba enseñando Lama Zopa. Lo que pasa es que sabía cómo cambiar la conversación. But some people meet the Dharma right away, they become fanatics, and they go, ah, la, la, la. And so Lama Yeshe comes and breaks that immediately. Sí.
Entonces sí, lo que pasa con el Dharma a veces es que nos encontramos con el Dharma y nos volvemos un poco fanáticos, entonces Lama Yeshe tenía la energía para hacer cambiar o romper ese fanatismo. One of the things we're taught again and again those first 3 weeks is the precious human rebirth. We have a precious human rebirth, yeah? Sí, lo que nos enseñan una y otra vez en cualquier curso y principalmente en Copán era el precioso renacimiento humano. You all know about that. Beginning of the Lam Rim, we're so fortunate we have all the conditions of a precious human rebirth. Freedom, basically freedom and endowments to be able to practice. Yeah. Entonces, básicamente lo que se nos muestra es todos los, con el perfecto renacimiento humano, todas las libertades que tenemos de hacer cosas y todas las riquezas que tenemos, todos los dotes que tenemos. I mean, there's a whole list, but basically in Tibetan it's Dal Jor. It means freedom and leisure. Sí, entonces es una lista grande de las riquezas que se tienen y de las libertades, pero en tibetano es un Del Jor, que entonces simplemente es riquezas y libertades. Entonces ya ahí tú analizas, aunque la lista está ahí. So Lama Yeshe says, if your mama, papa didn't have attachment, you wouldn't have a perfect human rebirth. Sí, You wouldn't have a birth. entonces Lama Yeshe decía, si vuestro padre y vuestra madre no hubieran tenido apego, no estaríais aquí disfrutando de este perfecto renacimiento humano. So they would cut through. But there's, no matter how radical it is, there's no contradiction really. Sí, entonces, aunque parezca muy radical los dos enfoques, sin embargo no había ninguna contradicción. But some people like me were Lama Yeshe people. Pero personas como yo, dice Jimmy, yo era una persona más cercana a Lama Yeshe, o del carácter de Lama Yeshe. So we're talking about Lama Zopa Rimpoché, who was inconceivable. I can explain why. That's what we're here for. Entonces, si hablamos de Lama Zopa Rimpoché, que es algo de lo que podemos hablar, que es una persona inconcebible, y es de lo que vamos a hablar en esta charla. But we'll take, of course, his main guru was influencing him was Lama Yeshe. Yeah. Entonces, el principal guru de Lama Zopa Rimpoché era Lama Yeshe. There's a group of gurus we can talk about here. Vamos a hablar de un grupo de gurus que tenía Lama Zopa Rimpoché, pero el principal era Lama Yeshe. And then there was Yeshe Rimpoché, who was maybe the greatest Yeshe to come from Tibet. Sí. Entonces estaba Yeshe Rapten, que era otro de sus gurus, que quizás pues se podría decir era uno de los Yeshes principales de la tradición que vino del Tíbet, como refugiados a la India, de la primera remesa. They were both. He was a guru to both of them. Entonces Yeshe Rapten And era. maybe us too, me and Sí, Yeshe Rapten era otro guru de Lama Yeshe y Lama Zopa, de Jimi Neal también. And Yeshe Rapten was the one when they all escaped from Tibet. They were in this place called Bagsa, this big camp. Entonces cuando se escaparon del Tíbet, reunieron a muchos monjes en un lugar que se llamaba Bagsa, que está al noroeste de la India. Y sí. So it was Yeshe Rapten who said Lama Zopa should go be with Lama Yeshe. He put them together. Fue Yeshe Rapten quien los puso juntos, quien dijo Lama Zopa tiene que estudiar con Lama Yeshe. So important connection, huh? He put them together. Entonces el Yeshe Rapten realmente es importante porque fue la persona que hizo esa conexión. And one of the de un campo de refugiados donde había miles de monjes. And then Lama Yeshe was very, very strict with Rinpoche. Lama Yeshe era realmente muy estricto con Rinpoché. Because so often there were other big lamas and they had a young tuku with them. You know, you had Gonzer tuku with Gen Rapton, you had in the library, you had like that, you know. But finish it. Okay, but anyway, he was very strict with Lama Yeshe because many times with Lama Zopa. With Lama Zopa, because many times the young tukus would get too much. They needed protection from exposure to the Westerners, exposure to all these things where they go get married and etc.
Quizás una de las razones que Lama Yeshe era muy estricto con Lama Zopa es que en un ambiente en el cual había bastantes reencarnados, turcos, entonces, y jóvenes, todos muy jóvenes, entonces las influencias, por ejemplo, que pudiera haber, sobre todo de gente occidental, podía ser un poco... había que cuidar de que no hubiera muchas influencias exteriores a los rinpoches. So, with Lama Zopa, basically Lama Zopa Rimpoché came out of his room to receive teachings or to give teachings. That's about it. You know? Sí, básicamente Lama Zopa Rinpoché salía de su habitación o bien a recibir enseñanzas o a dar enseñanzas. And Lama Yeshe took over all the politics of the centers and all this stuff. He took it on. Lama Yeshe se encargaba de todas las relaciones públicas de todos los centros, los problemas, etcétera, etcétera. There's an FPMT because of Lama Yeshe. Sí, la organización que conocemos es gracias a Lama Yeshe. Lama Zopa was just kept pure, you know. Sí. Lama Zopa Rimpoché era simplemente puramente dedicado al Dharma. And then when Lama Yeshe died, all of a sudden Lama Zopa has to take the whole mess, you know. Entonces, cuando se nos fue Lama Yeshe, entonces Lama Zopa no tuvo más remedio que coger todas las dificultades de una organización como la que tenemos. The first time I went to see Lama Zopa after Lama Yeshe died, Lama Yeshe, they know I didn't like Mo's. I didn't like everything done with dice, you know. It wasn't my thing. Entonces, la primera vez que fui a ver a Lama Zopa después de la muerte de Lama Yeshe, Lama Yeshe no era una persona de hacer adivinaciones con dados ni nada parecido a esto. And the first time I met Lama Zopa in a personal interview, he says, "Don't worry, I don't do any Mo's. I won't make Mo's." You Lama understand? Zopa, He said it to me. yeah. Don't worry, I come in the room. Usually you go in, your life is being decided by the dice. Yeah. So he says, don't worry, I don't make any Mo's. That was Lama Zopa? No, Lama Zopa saying to me, after Lama Yeshe. So, la primera vez que fue Jimi a ver a Lama Zopa después de la muerte de Lama Yeshe, lo primero que le dijo Lama Zopa es: no te preocupes, no voy a hacer ninguna adivinación para ti. Well, that's good. But see, it's Lama Zopa he had a very, very pure view. He had a very, very pure view. But sometimes you need to have also, Lama Yeshe could see all what's behind all the politics, something more deep, you know, in terms of understanding what's going on with people in politics. Entonces Lama Zopa, con su visión pura, a veces se puede pensar que no tenía la visión del Lama Yeshe, que era ver otras visiones y problemas y entresijos que hay en las personas, en la sociedad. So he was kept very, 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 very pure and not to make too much of this politics, you know. Entonces Lama Zopa siempre se mantuvo muy puro y nunca se metió en políticas de la organización. Because it's I always say a slippery slope. Sí, porque cuando uno se mete en la dinámica de los politiqueos, entonces en inglés se dice que es como un tobogán resbaladizo, en el cual en cuanto entras te deslizas, vas a patinar. So sometimes it looks like, you know, it's with Lama Zopa, almost you don't check like gold. You just you accept all these things, you know, like that, you know. And so that was hard for me. But anyway, inside I know I can check like gold, you know. Entonces con Lama Zopa la postura, uno sabe que no puede hablar de politiqueos y hay que aceptarlo. Simplemente eso es un lama que tiene una visión pura y no le interesan los politiqueos y entonces eso hay que aceptarlo y ya está. But Lama Zopa was inconceivable.
not for 1 minute does he not have bodhicitta thinking of others. Not for 1 minute. Sí. Una persona inconcebible que ni por un segundo ni por un instante no tenía bodhicitta. He didn't sleep. I mean, literally did not sleep. Una persona que no dormía, pero literalmente, la palabra literalmente 24 hours up. sin dormir. I mean, I'm not putting down Lama Zopa when I say these things. He's like a beautiful, pure being, you know. Yeah. Entonces no es que estemos tratando de realzarlo, es que era lo que así era. One time Lama Yeshe was telling a few of us, he goes, he was talking about Lama Zopa Rimpoché. He says, you don't know how hard it is for him to even be here to relate to you. Hablando de Lama Zopa, Lama Yeshe hablando de Lama Zopa, una vez nos dijo, no os podéis imaginar lo difícil que es para una persona así tratar con vosotros. He was from another world. You know? Es una persona que viene de otro mundo, está en otro mundo, viene de otro mundo. No sabéis no os podéis imaginar lo difícil que es. Yeah, and it was a very high place, you know. And Lama Yeshe said, you don't know how hard it is for him to come and relate to you. And Lama Yeshe said, I won't sleep in the same room with Lama Zopa because he don't sleep. I sleep at night. Y Lama Yeshe decía, yo no puedo dormir en la misma habitación con Lama Zopa porque yo duermo y Lama Zopa no. He said, I put Dr. Nick, the attendant, I put him in with Lama Zopa. Dice, yo pongo a Dr. Nick al cuidado de Lama Zopa, no yo. Dr. Nick era uno de los estudiantes. See, so it looks so different, but it's just, it doesn't take anything away from Lama Zopa. A very special being and unique almost. Sí, muy diferentes, pero la valoración que daba Lama Yeshe de Lama Zopa es increíble. But having this pure view, sometimes it was difficult to, felt like you had to accept something without checking, you know. Pero teniendo esta visión tan pura, entonces a veces quizás es difícil de aceptar situaciones sin hacer una adivinación. There's only 2 lamas that never contradict my inside common sense, my right to question and have common sense. 2 lamas. His Holiness Dalai Lama, Lama Yeshe. Hay 2 lamas que desde mi punto de vista o mi experiencia nunca han contradecido mis sentimientos y son el Dalai Lama y Lama Yeshe. And as soon as I think I'm a heretic because I'd have some view about something that Lama Zopa is doing, you know, and then Dalai Lama would just, right timing, he would say. I'll give you an example. Entonces, cualquier pensamiento que yo pueda tener, a lo mejor un poco raro, no quiero decir herético, que pueda tener un poco raro de Lama Zopa, el Dalai Lama me lo corrige inmediatamente. Y os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, prayer wheels. Sí, por ejemplo, las ruedas de oraciones. For a while, Lama Zopa, everybody should have a prayer wheel. All the nuns in the front row, they all got their prayer wheels. Everybody's got prayer wheels. Entonces, por ejemplo, según la visión de Lama Zopa, pues todo el mundo tiene que tener una rueda de oraciones, tiene muchos beneficios, todas las monjas escuchando las enseñanzas tienen que tener una rueda de oraciones y demás. And Lama Zopa would say, you turn the prayer wheel, it purifies 100 million years of negative karma. Y si se da una vuelta a la rueda de oraciones, purifica 100.000 millones de años. Like this, you know? And so I gotta go, Y entonces este tipo de cosas a mí, pues claro. But it doesn't take any, he had this pure view. He had this pure view. For him, turning a prayer wheel does that because he had the pure view. Entonces estas cosas a mí me cuestan un poco de asimilarlas, pero desde un punto de vista de la visión pura que tiene Lama Zopa es correcto. Which means everything he saw with bodhicitta and emptiness. No Sí, matter. entonces todo lo que hacía era con bodhicitta y vacuidad. Dentro de la bodhicitta y vacuidad. Whether it's prayer wheels or whatever. Lo que fuera, So hablando de por ruedas de oraciones o lo que sea. So I would think these things, I don't know about these prayer wheels, and then I'm thinking, well, maybe I'm heretic, you know, this is my guru, Lama Zopa, I'm credible. Entonces, claro, cuando ocurren estas cosas que yo, por ejemplo, no me pueda creer todas estas valor que puede tener las ruedas de oraciones, a lo mejor puedo pensar que soy una persona
herética, o sabes que tengo una visión herética sobre mi guru. So then there was a teaching by the Dalai Lama where he gave a little talk before each teaching about different topics. Entonces, escuchando unas enseñanzas del Dalai Lama, había una introducción hablando de diferentes temas. And the Dalai Lama said, prayer wheels, I don't really see much benefit. Entonces el Dalai Lama en la introducción dice, ruedas de oraciones, pues yo no le veo tanto beneficio, la verdad. Then His Holiness says, no, that's not true. When the old Amalas done my teaching with their prayer wheels, they fall asleep, drop the prayer wheel, it wakes them up. So dicen, bueno, eso no es totalmente correcto, porque cuando las viejecitas tibetanas vienen a escucharme a dar enseñanzas, están dando vueltas a la rueda de oraciones, a veces la rueda de oraciones, de tan cansadas y aburridas que están, se les cae y les hace despertar. Entonces tiene sus beneficios. With Lama Yeshe and Lama and His Holiness, it always, things that were too much for me, they just cut through. Entonces, cualquier cuestión entre que yo pudiera tener cualquier duda sobre Lama Zopa, sobre sus enseñanzas y demás, venía el Dalai Lama y me corregía completamente. But this doesn't take away. I mean, to have this pure view all the time like Lama Zopa, sometimes it's not practical. Yeah. But, entonces, esta visión pura de Lama Zopa, eso no se lo puede quitar nadie. Lo que pasa desde mi punto de vista es que a lo mejor a veces esa visión pura no es muy práctica. Yeah. For example, one big event that happened in our lives, there was a Geshe Kelsang Gyatso. He was the teacher at Manjushri Institute. Sí, una cosa que nos ocurrió a nuestra generación, el Lama Kelsang Gyatso, que lo mandaron de maestro al Instituto Manjushri en Inglaterra. And so there was this schism. He rebelled against Lama, etc., etc. Entonces He took Lama's center. Sí, hubo ¿cómo se dice en español? Se dice una escisión, hay una palabra religiosa, una escisión en la iglesia, no sé cómo se llama. Cisma. Yes, schism. Hubo un cisma, entonces básicamente Lama Kelsang cogió el centro de Lama Yeshe y Lama Zopa y se lo quedó. But it's an example where, see, Lama Zopa Rimpoché had absolutely pure view of Yeshe Kelsang Gyatso, of course. They both had the same guru, Shakti Trijang Rinpoche, etc., etc. And that's okay to have this pure view. But Lama Yeshe saw behind it Yeshe Kelsang Gyatso is... Sí, entonces la visión de Lama Zopa con respecto a esta situación, él tenía una visión pura de este Lama Kelsang Gyatso, era en realidad estudiante junto con Lama Zopa de Trijang Rinpoché, que era su guru. Entonces esa visión pura no se la podía quitar nadie. Sin embargo, Lama Yeshe veía más detrás lo que estaba pasando con el dinero y los entrecijos que había para quedarse con el centro. See, these are difficult issues that come up with Tibetan Buddhism between lamas and things. For example, Lama Zopa Rinpoche was the one who chose Geshe Kelsang Gyatso to be in Manjushri Institute. He was the main lama, the tantric lama, the people's lama. Entonces, estas son cuestiones políticas que ocurren mucho en el budismo tibetano y por ejemplo, hay que decir que Lama Zopa fue la persona que eligió a Lama Kelsang Gyatso para llevar el centro de Manjushri en Inglaterra. And Geshe Tekchok, one of my teachers, abbot of Nalanda, he was the one who taught us the Geshe studies and everything. Entonces, Geshe Tekchok era también uno de los lamas que nos enseñó. So anyway, but Geshe Tekchok also understood Geshe Kelsang Gyatso. Like Lama, he was very practical. You know? Sí, entonces Lama Tekchok also entendió, yo creo, un poco la situación de Lama Kelsang Gyatso. Politics behind. Sí, que había politiqueos detrás de esta persona. But Lama Zopa was protected against getting involved with all this stuff. So he's faultless to have pure view. But you need someone else to come along and go, no, this gives you Kelsang Gyatso. Entonces, el tener una versión muy pura de las situaciones o de las personas es válido, pero siempre tienes que tener a alguien a tu lado que
balancee un poco esa posición. Yeah, so it's very interesting with these two lamas, you know, incredible. As I said, only two didn't contradict. So, es muy interesante con estos dos lamas, Lama Yeshe y Lama Zopa, que eran dos visiones, pero no había ninguna contradicción. But don't think for 1 second I'm putting down Lama Zopa No, Rimpoché. no penséis ni por un segundo que estoy que estoy hablando mal de Lama Zopa. And also Lama Zopa Rimpoché had to learn a lot of these things. When Lama died, he had to start dealing with these problems. No solo eso, sino que Lama Zopa, cuando se murió Lama Yeshe, tuvo que aprender a lidiar con estas situaciones mundanales. But Lama Yeshe was protecting him those early years. Pero Lama Yeshe era la persona que lo protegía de todos estos politiqueos. There was one woman who wanted to, you know, like Lama Zopa, wanted to get in his room and all this stuff like that. In Copan. Yeah, I know. And- Sí, bueno, lo voy a- And she tries to go into Lama's room. And Lama Yeshe comes with a bucket of ice water and goes, throws on the woman. Había una persona, estábamos allí y había una chica que empezó a trepar por la... You ever she was a little crazy? Ya, man? empezó a trepar por la ventana para el primer piso para entrar a la habitación de Lama Zopa, y Lama Yeshe cuando la vio cogió un cubo de agua y se lo echó por encima. So he literally was protecting, you know. Entonces, literalmente, Lama Yeshe estaba protegiendo a Lama Zopa. And sometimes we'd be sitting at the table, you know, eating. Lama Zopa, with Lama Zopa Rimpoché, with Lama Yeshe, and myself, few people. And Lama Zopa Rinpoche, he just looks at his food and he plays with his food. For a long time, he's doing prayers before he thinks of every sentient being who brought this food to this table. He's amazing, every single thing. So maybe half an hour of doing prayers and thinking about this. Entonces, comiendo, por ejemplo, con Lama Yeshe y Lama Zopa, que lo hemos hecho en varias ocasiones, entonces te das cuenta de Lama Zopa, puede pasar media hora haciendo oraciones, viendo que todos los beneficios viendo que toda esa comida es debido a la bondad de todos los seres, etcétera, etcétera, y puede pasar media hora antes de empezar a comer, incluso jugando con la comida. And I'm sitting there, I'm almost embarrassed. Lama Yeshe goes, Zopa, eat! Zopa, eat! Y entonces en situaciones como esas, en las cuales todo el mundo está ahí un poquito embarazoso, una situación embarazosa porque hasta que empieza a comer Lama Zopa nadie puede empezar, si Lama Yeshe estaba allí le decía, ¡Zopa, a comer! Yeah. Even one time with Ozel, we were sitting around and, you know, they're talking about this prayer and that prayer, the people. What about this? What about that? What about this prayer? And Ozel says, what about lunch? So who was asking about this prayer and this prayer? Oh, the other people at the Sí, table. sí, you sí. know. So, en situaciones en las cuales, por ejemplo, está Lama Zopa y vamos a comer y está la comida servida y la gente empieza a preguntarle cosas de Dharma a la comida, ¿no? Y entonces, si Lama Yeshe está ahí, simplemente le decía, ¡vamos a comer! So, yeah, it was interesting, these two lamas. Sí, es muy interesante la relación que hemos tenido con estos dos lamas. But I spent a lot of time with both of them. I was fortunate, you know. Pero somos muy afortunados de que hemos pasado mucho tiempo con ellos. One time, Lama Zopa, this is very incredible. I just separated my marriage, my first and only marriage. That my wife had gone away, you know. Yeah. Mm-hmm. And within 1 week, so Roger, the attendant of Lama Zopa, calls. Do you know of a place where Rinpoche can stay that's close to Gyuto Monastery, which is next to my house, Gyuto Monastery in India? Mm-hmm. Entonces, justo después de la separación de mi primera esposa, Roger, que es el cuidador de Lama Zopa, le pregunta, ¿sabes de algún sitio donde Lama Zopa pueda estar cerca del monasterio de Gyuto? El monasterio de Gyuto está en Dharamsala y la casa suya también está en Dharamsala, cerca del monasterio de Gyuto. So,
because one of the great lamas, one great lama, there were two great lamas that were going to be at Yuto 2 different weeks giving transmissions. Porque había dos grandes lamas que iban a estar dando transmisiones, transmisiones en el monasterio de Yuto. Lungs transmissions. Yeah. 1 week. Transmisiones orales. So it was good to have him close to Yuto, not up at Tushita. Entonces él estaba buscando rollo en un sitio cerca de Yuto, que no es, porque Tushita está mucho más arriba. Entonces estaban buscando un sitio que estuviera cerca del monasterio de Yuto. So I said, of course, Roger, you don't have to be polite. My place is next to you. He comes. So Rinpoche moved into the house. So, por supuesto que le dijo, Roger, tú no tienes ni que preguntar, por supuesto que Rinpoche se puede quedar en mi casa. Y entonces Lama Zopa vino a estar en su casa. So for 5 weeks, I'm living with Lama Zopa. So, por 5 semanas estoy viviendo con Lama Zopa en mi casa. No more tears about separation from the... No más, ninguna preocupación más sobre la esposa que acababa de dejarme. Oh, it's incredible time. He loves this house, and also he would invite down Khandrla and Song Rinpoche. Khandrla, we went to all these outings. You know Khandrla? Have you heard of Khandrla? Sí, lo tenemos aquí. Yeah. Entonces, mientras que Lama Zopa estuvo en su casa, invitaba a todas estas personas, grandes personas, como son Rinpoche, Khandrla, y los invitaba a la casa a estar con él. Iban a hacer peregrinajes por allá a los sitios de cerca, alrededor. So it was kind of a peak experience having that happen. Entonces fue una experiencia muy importante para mí. And he didn't come there just because to help me. He came there to do the transmissions. It kind of came together, you know. I would be ego to say he just moved into the house for that, you know. Entonces sería un poco pretencioso de mi parte decir que simplemente vino a estar en mi casa para estar conmigo, pero porque realmente la situación era que él estaba esperando las transmisiones estas del monasterio. But it was good timing. Pero fue fue muy conveniente, fue un momento muy conveniente para los dos. So then when Lama Zopa was there, he was painting all of these big rocks behind my house with mantras, you know? Entonces mientras que estaba en casa, mientras que estuve en mi casa, estuve pintando todas las rocas de detrás de mi casa con mantras. You've probably seen this mantra. Rinpoche disseminates it. It's a mantra that if you recite it even one time, you purify 1,000,000 eons, not 1,000,000 years of negative karma. Yeah. No sé si conocéis ese mantra, pero seguro que lo conocéis. Es un mantra que Lama Zopa lo ha diseminado porque solo con recitarlo una vez purifica no miles, sino miles de eones And so I have nothing in my Dharma experience that can establish that works that way, you know. You can purify 1,000,000. Otherwise, just do one mantra and forget the rest. Entonces, desde mi propia experiencia, no tengo nada que me hayan dado que solo con hacerlo una vez purifique tantas negatividades, porque entonces simplemente con hacerlo una vez ya bastaría. And I rejoice that Rinpoche has this view. We're painting this rock with these arrows. I don't think this is stupid. I think this is wow. He has some pure view. Entonces es increíble que el pensar que Lama Zopa Rinpoché tenga esa percepción, esa visión de las cosas. Because if I go next door to my neighbor house to have a glass of wine, you know, I purify 1,000,000 years of karma every time I go. Porque simplemente el mero hecho de ir a ver a mi vecino, pasando por las rocas, a ir a mi vecino para tomar una copa de vino y pasar por las rocas, pues estoy purificando miles de karmas. In fact, when Lama Zopa moved in, when Lama Zopa would stay with people, friends that I knew in London, etc., you don't see him. You don't really interrelate with him. This place is his, and I thought that's how it would be. He's busy. So cuando Lama Zopa estuvo en mi casa, normalmente cuando Lama Zopa está en Londres o en cualquier otro país y está en una casa particular, con algunos amigos en particular, pues entonces él está en esa casa y ya está, nadie lo ve, nadie puede acercarse allí, ¿sabes? Esa es su casa. So after the first night he was there,
I went over to the neighbor house to have a glass of wine. And I came back, and it's like 12 o'clock. My date was waiting. Lama Zopa sitting there, the candle is lit, you know. Every night we had dinner together. And I didn't think it'd be like a wow, you know. Entonces, la primera noche que está en la casa, que viene a estar en casa, yo antes de la cena me voy con el vecino a tomar un vaso de vino y cuando vuelvo me le encuentro a Lama Zopa esperando para la cena. And then I went con una velita y todo. I went, oh no, I had a glass of wine, my breath smelled like wine. But then it hit me, he doesn't care. These lamas don't care about that. They care about that you care for others, that you practice the Dharma. They don't care if you have a glass of wine or not. Entonces, claro, lo primero que me viene a la mente es, acabo de tomar una copa de vino y ahora aquí entonces me voy a tener el aliento, estoy un poquito, ¿sabes? Lo que sea. Y entonces esto es algo que es una preocupación nuestra, pero los lamas no se preocupan de estas cosas. Los lamas se preocupan de que estés para el beneficio de los demás. So I let go of this nonsense. Entonces tienes que dejar ese tipo de preocupaciones. In Tibetan they say, las tienes que abandonar. In Tibetan they say, yuksha, forget it, throw it. Yeah. Yuksha. Sí, entonces es algo que tienes que abandonar. So anyway, every night I had dinner with Lama Zopa. Entonces Around midnight, you know. Cada noche tenía cena con Lama Zopa. And he did half-hour prayers. Y como es normal, media hora de oraciones. And no problem, I got into it completely. Yeah, 1.5 hours. Entonces en este momento ya ni me preocupaba eso. Every being, every sentient being that depend on this meal to come to this table, due to their kindness, we are having food. Sí. So I must work for them. Sí, el cariño, la bondad de todos los seres que ha hecho posible de que esta comida esté en mi mesa, tengo entonces que pensar en ellos. This is a great teaching for me, incredible, you know. Es una enseñanza que a mí me ha llegado mucho. And at the end, after half an hour, the attendant would come and say to me, "You want me to make your food warm?" Entonces, después de media hora viene la persona que está al cargo, el sirviente que está al cargo de ayudar al servicio y demás, y dice, ¿quieres que te caliente la cena de nuevo? No, I said, no. No te preocupes. It's okay. I like to have this happen every day. No te preocupes. Living with him for 5 weeks was something, and with him all the time, I was surprised to be with him. Entonces, viviendo con Lama Zopa por 5 semanas fue una experiencia. So, and there's so many stories from that. We went on outings. The year before, there were some teachings of the Dalai Lama of the Nyingma school. All of the teachings of the Nyingma school, this great Nyingma practice. Yeah. Entonces, quizás el año anterior había enseñanzas de su santidad Dalai Lama que le habían pedido enseñanzas sobre la escuela Nyingmapa. It was like it was like it was a Nyingma's with that teaching. So it was all the Nyingma Lamas, etc. Era una enseñanza principalmente de la escuela Nyingmapa. And it became my favorite practice, actually, this practice. Y estas prácticas, tengo que decir que se volvieron una de mis prácticas principales. Kagye Sasu, many ways, a big explanation. But anyway, so I heard that Lama Zopa Rimpoché was going to go to this Kangra temple, Kangra Mandir, a very famous Hindu temple near to where I live, 15 kilometers away. Entonces, escuché en aquella ocasión que Lama Zopa iba a visitar un templo famoso en el distrito de Kangra, que está cerca de Dharamsala. But I didn't go because Jadu Rinpoche was going through these teachings every day for 1 hour, so I think, and maybe it doesn't happen. I wouldn't cancel the teachings. So I stayed and did the teachings with Jadu Rinpoche. Review of the teachings. Entonces, por razones que... no por razones... No. Entonces, no fui a visitar este templo con Lama Zopa porque en aquella ocasión estaba Jadu Rinpoche dando explicaciones sobre las enseñanzas que está dando el Dalai Lama. But my closest friend, Jonathan Partridge, he's maestro statue maker.
incredible. Makes the most, all the statues for Lama Zopa, for etc. He went to Kangra, and also Kandrala went to Kangra. Pero uno de mis amigos, Yeah. que es un, ¿cómo se llama? Jonathan Partridge. Jonathan, He makes all the statues. y hace todas las estatuas Maestro statue. para Lama Zopa. Y Kandrola también fueron al templo con Lama Zopa, al templo de Kangra con Lama Zopa. So he told me about the time at Kangra with Jonathan told you. Jonathan told me, and I didn't go, Yes, know. yes. And then how she went into, how she was dancing and blessing everybody, because this temple is a very special temple. The temples where I live, it's one of the holiest places in the world. The Hindu temples were also Buddhist temples once. Sí. All were Buddhist before they were Hindu. Yes, yes. So Jonathan me contó lo increíble que fue la experiencia con Lama Zopa en este templo, haciendo danzas, etcétera, etcétera, porque todos estos templos, hay templos increíbles en la India, que aunque ahora son hinduistas, en su tiempo fueron budistas, o sea que está todo de una manera muy mezclado. So anyway, I felt, I lost something, but I did the right thing, I went to the... Entonces, de alguna manera pensé para mis adentros, me he perdido una oportunidad increíble, pero por otro lado, yo sabía que estaba recibiendo enseñanzas muy increíbles también. So I was thinking, Rinpoche is there, of course, somewhere. I'm thinking about how it would be great to go with Kandrila. There was another temple up the road that the Tibetan Lamas go to that's connected with Yamataka. It's called. I'll think of the name. Entonces, sí, a veces pensaba por qué no haber estado con Kandrola y con Lama Zopa visitando no solo este templo de Kangra, sino otros templos que hay por alrededor. Hay uno en particular dedicado a Yamantaka, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero hay muchos templos alrededor. Chamunda Devi is his name. Chamunda Devi. Chamunda Devi is in the Yamantaka mandala. Many lamas go to this temple. So, Chamunda Devi es un templo hindú, pero que tiene relación con Yamantaka. At the level of Tantra, there's no difference between these deities. Right? Sí, al nivel del Tantra no hay diferencia entre estas deidades. All the Hindu deities are also Buddhist deities. Todas las deidades hinduistas son deidades budistas. Because all of those deities come from the Mahasiddhas, yeah? Sí, estas deidades vienen de los Mahasiddhas. The lineage of the Mahasiddhas. The Mahasiddhas didn't say I'm Hindu, I'm Buddhist. No, los Mahasiddhas no decían si eran hindús o budistas. They're beyond. Estaban por encima de todo esto. They're not Brahmanic. They don't like the Brahmanic rituals. Sí. You take the Mahasiddhas. Tilopa was the pounder of the grain. Yeah. One was the servant of a prostitute. He was Tilopa. No, one other one. Tilopa was as well. And Saraha was an arrow maker, a fletcher. So these Mahasiddhas eran personas que, por ejemplo, tenían sus oficios. Saraha hacía flechas, a Tilopa viene el nombre til quiere decir aceite, sacaba aceite de las semillas de sésamo, ir a machacando las semillas de sésamo, sacando el aceite. Ese era su trabajo. And one was servant of a prostitute. Yeah. Y otro era un chulo que traía clientes a las prostitutas. They were beyond all this stuff. Entonces, personas que están más allá de nuestras concepciones. So these temples that are near me, it's so fortunate to have these holy places near me. They're thriving Hindu temples, but they were all one time they're connected with the Buddhist. Buddhist was there before. Entonces me siento muy afortunado porque en Allende Ramsala estoy rodeado de estos templos que son, en la actualidad son templos hindús, pero que tienen la categoría budista también, no son solo hinduistas. So I thought it would be really nice to go to this temple, and within 20 minutes Lama Zopa says we're going there with Kandrila. Entonces en un cierto momento pensé, me gustaría ese templo y a los 20 minutos Lama Zopa dice, voy a ir al templo con Kandrila. I went, oh yeah, okay. And then we went to this temple, but it wasn't quite, the circumstances weren't so great actually, you know. Sin embargo, cuando fuimos las circunstancias no eran totalmente favorables.
So I wanted to go to the Conga temple so I'm thinking maybe this is too selfish to have this wish. It would be great to go to Conga like she went last year with Condola. Entonces, como las circunstancias cuando fuimos a ver este templo eran muy favorables, yo seguía pensando, ay, cuánto me gustaría haber estado el año pasado en el otro templo de Kangra, con las historias que me han contado tan bonitas. And so Rinpoche says we go to Conga temple with Condola. So Rinpoche le dice, vamos a ir al templo de Kangra con Kandrola. This was a peak experience. Y esto fue una experiencia muy increíble. The Geshe Nawan Darge, who was the Lama of the Tibetan Library in the 70s, he said if you had the vision to see the Dakinis over Conga temple, it would blow your mind. Entonces, Geshe Nawan Darge, que era el Geshe principal que daba enseñanzas en Dharamsala en aquella época. Entonces decía, si uno tiene una visión, si uno es capaz de ver las dakinis que hay alrededor del templo que estamos hablando de Kangra, esto realmente te va a volar el cerebro. So we went there, and I took Rinpoche, and then Condola came down separate with Dagri Rinpoche, who's now, anyway, he comes later. Came already, and so I go, where's Condola? For me, Condola is as realized as any being I ever met. That includes everybody. Entonces yo fui primero con Lama Zopa y estábamos esperando a Kandrola, y para mí Kandrola es una persona muy realizada. Muy. Yogic realizations. So she's sitting, and these temple, the pujaris at this temple, they don't like so much Tibetan or Western. Entonces los brahmins, los pujaris, que los llaman los que hacen las puyas hindús en estos templos, no les gustan mucho las visitas de los lamas tibetanos. But when they meet Kandrola, this is the Devi, this is the real one. Pero cuando vienen a Kandrola, entonces ahí sí que se sorprendieron. They give her a golden kata, and so this was we did self-initiation of our yogini the whole time doing Hicimos practice. la autoiniciación de Valle Yogini, le pusieron una cata dorada a Kandrola, los pujaris alrededor del cuello. And Lama Zopa, he loves Kandrola. Y Lama Zopa, I have pictured they're the perfect couple. sí, el Lama Zopa tenía una relación muy especial con Kandrola. Es como una especie de pareja ideal. Because Rinpoche is so far out there with all of his stuff, Sí. And Kandrola is even more far out, Sí, porque Lama Zopa es una persona, como estamos diciendo, es una persona que es far out. No sé cómo decirlo. Compared to Kandrola, Lama Zopa is like an insurance salesman in a suit, Entonces, si Lama Zopa es exagerado, vamos a decirlo, con sus visiones y sus ceremonias, entonces Kandrola es incluso más. Si comparamos a Kandrola y a Lama Zopa y vemos a Lama Zopa al lado de Kandrola, Lama Zopa parecía una persona seria con su traje de chaqueta y corbata al lado de Kandrola. Because she's the real thing. You can't make up stories. She's the real thing. Sí, all these things really happen with her. Porque con Kandrola están ocurriendo las cosas ahí. Están ocurriendo las cosas constantemente. I'll have to show you all the photos. I have all the photos from these expeditions with Kandrola. Tengo fotos, las enseñaré. And so at that time, I don't know if you don't know India, if you've never been to Varanasi, when you go down from the temple, all the little shops sell spiritual things. They have all these statues and incense special. Sí, no sé si habéis estado en India, pero por ejemplo, si vais a Varanasi, entonces cuando os acercáis a las ghats, You go through this walking spiritual bazaar. Sí, entonces uno va en un mercado espiritual vendiendo malas. And they sell also the sindura, which is the sindur
of Jalandhara Sindhu. Venden sindura, sindura es el tinte este rojo para hacer el yandara. So the powder of Jalandhara is one of the Mahasiddha lineages of our Yogini Yeah, so in Aruka. el poder de esta sindura es uno de los linajes que tenemos de Heruka. So Rinpoche asked the attendant, who is this really wonderful, he's the one who should be head of FPMT right now, his name is also, I'll think of his name, but would you buy some of this sindur? El atendente de Lama Zopa. Yeah, En aquella época. one of them. He's, Uno de los tibetanos. One of the tibetanos. yeah, but he's one that's a Geshe in his own right, he teaches. Yeah. He was there at my house the whole time. Entonces una de las personas que le atendía a Lama Zopa, un tibetano. Also Jimpa, his name is also Jimpa, Tutin Jimpa, another name, Tutin Jimpa, Geshe Jimpa, yeah. Quizás que se Jimpa. Entonces, que es una persona también muy realizada. Entonces Lama Zopa le pidió que comprara algo de sindura. So he bought the sindura and Kandrila took their sindura. And she gave us all Lama Zopa Rinpoche, me, the 4 initiations in the bazaar, you know. So Lama Zopa compra la sindura y Kandrila ahí en medio del bazar nos dio las iniciaciones de los 4. Start with this one, 4. Sí, de todos los chakras con la pintura. I have a picture with her with my hands on my chest, with my eyes rolled back. I'm going into trance when she's doing this. Entonces tengo una foto de Kandrila con su mano en mi pecho y mis ojos como si estuviera desvanecido. You can't exaggerate with her. So Rinpoche, of course, all the stories about Tibetans, sometimes they're exaggerations because they exaggerate a lot. Entonces todas las historias que escuchamos de Rinpoche que parecen un poco exageradas, porque exageran a veces, sin embargo, sucede de verdad. But here you can. So anyway, there are so many stories. But anyway, Rinpoche stayed 5 weeks at my house, but we had to go up 1 or 2 times to Tushita because Tushita was upset with me because I stole Lama Zopa. They prepared for 2 years for him to visit, and he's staying at my house. They didn't like it. Entonces, de las 5 semanas que estuvimos, que estuvo Lama Zopa en mi casa, nos acercamos un día a Tushita. Tushita es el centro de la FPMT en Dharamsala. Entonces el centro, las personas al cargo del centro estaban muy enfadadas conmigo porque había secuestrado a Lama Zopa por 5 semanas después de todos los preparativos que habían hecho para tenerlo allí en Tushita. Rinpoche chose to stay in my house. I didn't. Pero fue Rinpoche el que decidió estar en mi casa, no fue una decisión mía. So we went up a couple of times. So one time we went up to his room. Entonces fuimos en 2 o 3 ocasiones. And we were doing self-initiation of our yogini. Entonces, a 1 o 2 ocasiones fuimos a su habitación e hicimos una autoiniciación de Valle. Lama Zopa, myself, Kandrila, and Dagri Rinpoche. Entonces, autoiniciación en la habitación estábamos Rinpoche, Kandrila, Dagri Rinpoche y yo. And these are the same, we went on all the outings together. ¿Perdona? With those 4, we went all the outings together with myself and those 3. So, con esos More come, but anyway, we sí, don't have time to tell all the story. con ellos 4 era con los que me alternaba yo todos los días. So anyway, Rinpoche and this other Dagri Rinpoche were interested. They said to Kandrila, we heard you took the Ch initiation from Bodjets and Dampa, the Mongolian Lama, main Lama of Mongolia. Entonces Rinpoche le dijo a Kandrila, hemos oído que tomaste la iniciación del So de un lama muy importante. How was that? De un lama muy importante mongol. The Mongolian, the head Mongolian Lama. Rinpoche said, we heard that you took the Chur from this Lama. How is that experience? Sí, entonces le preguntaron, hemos oído que tomaste la iniciación de este gran lama de Mongolia. ¿Cómo fue esa experiencia? Le preguntaron a Kandrila. And she says, well, I floated up into the sky. This is Kandrila said. She's not lying. She's talking to Rinpoche. I floated up into the sky, and at my here there was a appeared in her this area was I don't know, maybe a circle of Vajras. I have to think of the name of what appeared there. You know?
entonces ella dijo, bueno, pues yo me levanté en el espacio y en el centro de mi estómago apareció un mandala de Vajras, He said something else, but algo parecido. and then she says, and then it turned into a Dharma chakra. Y entonces este mandala se volvió un Dharma chakra. That's what the Padandula said. Oh, I floated up in the sky and this happened, you know. Yeah. And Rinpoche goes, Jimmy, you got to hear this story. He said, Jimmy, you got to hear this one. Entonces Lama Zopa le dice, Jimmy, escucha lo que está diciendo. God, you know. So to be with this woman in Rinpoche for a dog, you know. Sí. Entonces estar con la presencia de Lama Zopa y a personas como Kandrolá es una cosa increíble. So there's so many stories to tell, you know, with Rinpoche and more with Lama Zopa. But that was when that particular period we went on some pilgrimages to other places together, etc. Entonces hay muchas historias que podría contar con Lama Zopa, pero os estoy contando principalmente de este periodo en el cual estuve en casa y hicimos muchas peregrinaciones por los alrededores de Dharamsala. I have a whole ton of things to talk about with Rinpoche, but I got stuck on that one. Sí, hay muchas otras cosas que podría hablar, pero de alguna manera pues me he concentrado en esta. So anyway, when I went back I was 4 years in India. This is before I was monk. I spent 4 years in India, did many Kopan course and did my Nandro and all these things. And then I went back to America. Entonces, en esta primera época que yo estuve en India, que no era monje, entonces hice muchas prácticas, muchos retiros, hice mis nandros, prácticas de preparación, y luego me volví a América, al cabo de 4 años. So I went back to America and the timing was fantastic because you leave India, you feel like, 4 years there, it seems eternity then, you know. Sí, entonces vuelves a América y entonces después de 4 años en la India parece ser como si hubieras pasado una eternidad. So 1 week after arriving there, Lama Zopa and Lama Yeshe gave a course in a place called Yucca Valley out in the desert. Entonces, al poco tiempo de estar allí en Estados Unidos, Lama Yeshe y Lama Zopa estaban dando un curso en Yucca Valley. Yucca Valley. Yucca That's Valley. what it's like. So, Yucca Valley, el Yucca Valley. so Rinpoche taught 2 weeks of Lamrim, and Lama Yeshe taught the Vajrapani Tantra, and from this course came Vajrapani Institute. Entonces Lama Zopa estaba enseñando, Lama Zopa was teaching. 2 weeks. He taught the first 2 weeks. Yes. Lamrim, usual. Sí, sí. Entonces Lama Zopa estaba enseñando el Andrim por 2 semanas y Lama Zopa enseñó el tantra de Vajrapani y de ahí Lama Yeshe estuvo enseñando sobre el tantra de Vajrapani y de ahí salió la semilla para fundar Vajrapani. Vajrapani came from this course, the institute. Vajrapani salió de este curso. All the people that were there created. But anyway, after the course, Lama Yeshe went to Disneyland. Entonces, después del curso, lo primero que hizo Lama Yeshe es irse a la Disneylandia. Then 100 people, 50 people go with him to Disneyland. Y 50 personas se fueron con él. Too much, actually. So I didn't go. Yo no fui. So anyway, he told Lama Zopa, you have to go to Disneyland. Y cuando vuelve le dice a Lama Zopa, tienes que ir a ver Disneylandia. Lama Zopa don't want to go to Disneyland. He wants to go to Marineland and see the animals, the fish and animals. Sí. He wants to see that, no Disneyland, Entonces Lama Zopa no quería ir a Disneylandia. El tipo de cosas que le gustan a él es ver animales ¿sabes? Yeah, there's one place called Marineland. Que se llama Marineland. With all the Marineland, la tierra marina, o algo así, que tiene animales y peces. So with 8 people, myself was one, we went from 9 a.m. to 9 p.m. we were in Disneyland with Lama Zopa. Entonces yo fui una de las personas que al final tuve que ir con Lama Zopa a Disneyland, desde 8 de la mañana a 8 de la noche. Tuptenpende, Tuptenpende he was estaba kind allí. of senior monk, and there was Chodak, remember, Sangha Kadro, the old Sangha, and then there was me and one other guy,
old students. Entonces, Etcétera. antiguos estudiantes, Tutempendean, Sangikado. So the whole day we're at Disneyland. Y entonces fuimos todos a Disneyland con Lama Zopa. And it's very interesting being in Disneyland with Rinpoche, you know. So anyway, we went on all these, they're kind of, you go through on a very slow, you get in a little boat, you go track, you go very slow, and then will make a holographic appearance of some monsters or something. Entonces, allí en Disneylandia, como sabéis, pues a lo mejor estás montando en un barquito, en un bote, y entonces vas así despacito y de repente aparecen hologramas de monstruos y cosas así. And he goes, the bardo is just like this. This is just like the bardo. Entonces la Lama Zopa dice, es como el bardo, es como el bardo. And then when we're on this little boat and the alligators come, you know, Sí. they're fake alligators. And the guy has the pistol. And Rinpoche goes, no. Y sigues con el barquito y aparecen cocodrilos, que no son de verdad, son de mentira, pero aparece también una persona que empieza a disparar para matarlos. Y entonces la Lama Zopa, no hagas eso, no hagas eso. So anyway, on these experiences with Rinpoche, so anyway, also, me and Chuck Thomas, we were walking along, and Rinpoche was talking something philosophy with Bende, and there was the most beautiful, sexy woman on the planet Earth comes by, like walking this way. You're still in Disneyland. We're in Disneyland, yeah. And me and Chuck Thomas are kind of looking at this woman. Entonces estamos siguiendo allí en Disneylandia. La Lama Zopa está con uno de los estudiantes hablando de filosofía y aparece una preciosa mujer despampanante y yo y Me and my friend, we look at her. nos quedamos un poco alucinados. And Lama Zopa turned around, he goes, dreaming? Y Lama Zopa se da la vuelta, los mira y dice, ¿estáis soñando? Anything you do is there with this. Todo lo que hacíamos, él podía ver lo que hacíamos. One time at Copan, we had the courses in this big tent with 250 people. En Copán teníamos los cursos en tiendas de paja, donde cabían 250 personas. In the early days. En las épocas, al principio. There was also one woman who just leaned against one of the poles and she was just going like this the whole time, you know, like outrageous, you know. Sí, entonces había una mujer que estaba en una de las columnas, apoyada en una de las columnas y sí. She wasn't even looking Lama Zopa, she was just kind of... No estaba muy interesada en el curso, en demás, era un poquito... And Lama Zopa was teaching Era how un we... poquito, a ver si me sale la palabra, era un poquito exhibicionista, vamos a ponerlo de esta manera. So Rinpoche was teaching how we should visualize the object of desire and learn how to deal with it, you know. Entonces la Lama Zopa estaba enseñando de que tenemos que visualizar el objeto del deseo y tratar de controlar. And he turns to me and says, if the object of desire is sitting in front of you, you don't have to visualize. Entonces, mirándole a él, la Lama Zopa dice, si el objeto del deseo está delante de ti, no lo tienes que visualizar. He's always there with us like that. Oh, I could tell you a million Lama Yeshe stories. It even gets more cool. But anyway, just to give samples like that, you know. Also, when we were at Disneyland, all day long, these things you're going tuk, 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 you know. And then we went on this thing called the Matterhorn. It's called it? The Matterhorn, Yes. the mountain. It's like a roller coaster. Yeah. And you go up, talk, 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 and then it goes, shoom, you know? And it's very scary. And Rinpoche, all day long we're going talk, talk, talk in these things. And he thought it was broken. He thought, this is it, this is the end, you know? And afterwards he was going, wow! He says, I imagined I'm going up, 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 up. I'm leading all of the beings out of samsara, and then all of a sudden, and he goes, wow! And that was it. He thought it was broken. This is the end, you know? And
it's not easy to bring up the eye in a saint like Rinpoche, but it brought something, and he was so tickled that he goes, "Wah!" For a half hour he's going, "Wah!" about this, right? Entonces, en una montaña rusa que se llama la montaña del cuerno, o el cuerno de la montaña, montaña del cuerno. Entonces estábamos con Lama Zopa y como al principio estos, ¿cómo se llama en español? ¿Los roller coasters? La montaña, las máquinas de la montaña rusa van despacito, ¿no? Toc, 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 toc. Entonces Lama Zopa se pensaba que estaba roto, porque iba tan despacito. Pero luego al llegar arriba y al caer le encantó, porque de alguna manera es una experiencia que te hace ver el ego, el miedo que tiene o el vértigo o lo que sea, te lo hace ver ahí y le encantó. Le encantó. Nobody told him anything, so he just said, anyway, these experiences like this are such a great teaching. There's so many hundreds I could tell, but Rinpoche was incredible. Sí, entonces hay miles de estas anécdotas que podría contar, pero principalmente lo que quiero decir es que Rinpoche era increíble. And Lama, even more, I could give whole teachings on Lama. Podría In hablar- fact, I did. I gave a talk, Big Love, hour and a half about Lama Yeshe. Sí, entonces podría hablar de Lama Yeshe también, sobre todo. You have given talks already? Yeah, I gave. So we have, he dado charlas sobre Lama Yeshe del Lama Big Love, ¿no? El tema de Big Love, por hora y media y se podría hablar mucho más. So for now, where are we? Do we need to break? Yes. Then we can go a little bit longer. We take a little break, we take a tea. And then maybe we have question and answers. Yeah. Okay. Sure. Entonces vamos a hacer un pequeño descanso para ti o lo que sea y luego si queréis hacemos preguntas. If you like.